Akane solo quería jugar videojuegos con su novio, pero terminó descubriendo que el mismo juego donde intentó acercarse a él fue el lugar donde él la engañó con otra. Pero lo que empezó como una mentira para darle celos a su ex terminó convirtiéndose en una de las historias más bonitas, incómodas y adictivas de todo el romance moderno. Comenzamos esta historia con Akane Kinoshita, una chica que estaba en una cita bastante incómoda con su novio hasta que de pronto se entera de algo terrible. Él la engañó con una chica que conoció en un videojuego en línea. Akane queda completamente destrozada, y no solo por la traición, sino porque ella había intentado acercarse a él entrando al mismo juego, dedicándole tiempo e incluso gastando dinero para poder jugar juntos. Para hacerlo peor, el último mensaje que recibe de su ex no es una disculpa ni una explicación, sino que le pide que le devuelva el equipo que ella le había prestado dentro del juego. Akane va a desahogarse con su amiga, pero su amiga, en lugar de consolarla demasiado, se burla un poquito del asunto. Después de eso, Akane decide entrar al juego para distraerse y sacar todo ese enojo, pero obviamente no le funciona mucho, porque cada cosa dentro del juego le recuerda a él. Ella recuerda cómo empezó a jugar solo para compartir algo con él, y eso la hace sentirse todavía peor. Mientras está jugando, Akane se encuentra con un jugador llamado Yamada, que parece ser de su mismo clan. Ella intenta hablarle de forma amistosa, pero el tipo es demasiado seco. Responde tarde, con mensajes cortantes, y se nota que no tiene muchas ganas de hablar. En una de esas, Yamada le pregunta si está buscando la piedra del profeta, un objeto raro que aparece en esa zona con una probabilidad muy baja. Akane termina contándole, casi sin querer, que está jugando porque su novio la engañó dentro de ese mismo juego y que solo quería desquitar su enojo. Pero Yamada no reacciona como ella esperaba, no la consuela y no se sorprende demasiado, ni siquiera le mete dramita. Básicamente le responde con una frialdad que la deja todavía más enojada. Entonces Akane, por puro coraje, le dice que no lo va a dejar buscar en el lugar porque ella llegó primero. Pero Yamada tampoco se altera, solo le dice que no importa y que puede buscar después. Más tarde, Akane ve un anuncio del juego sobre un evento presencial. Los asistentes recibirán un objeto especial para su avatar, y ella se imagina que su ex seguramente va a ir con la otra chica, así que decide asistir también, pero con una idea muy clara: arreglarse, verse mejor que nunca y hacer que su ex se arrepienta por haberla cambiado por otra. Pero hay un pequeño problema en el plan. Akane sí se encuentra con su ex y con la nueva chica, pero cuando intenta acercarse se tropieza, sus zapatillas sale volando y termina haciendo un alboroto enfrente de todos. La pobre queda tan avergonzada que está a punto de llorar, y justo en ese momento aparece un chico muy, pero que muy guapillo. Recoge sus zapatillas y se la devuelve. Akane se queda sorprendida, pero al hablar con él nota algo muy raro. Su forma de expresarse le resulta algo familiar, y ahí le cae el 5. Ese chico era Yamada, el jugador seco con el que había hablado dentro del juego. Akane lo llama por su nombre, pero él no entiende cómo ella lo reconoce, y para complicar más la situación, justo aparece el ex de Akane. Aunque lo curioso es que su ex no se emociona por verla a ella, sino por ver a Yamada. Resulta que el tipo no es un jugador cualquiera, es un jugador profesional bastante famoso, así que el ex de Akane queda impresionado al tenerlo enfrente. Vamos, que es el faker de esta onda. Akane ve la oportunidad y sin pensarlo demasiado dice que Yamada es su nuevo novio. Luego, cuando puede, le ruega a Yamada que le siga la corriente solo por un momentito. A cambio, le ofrece el código del objeto especial que recibió por ir al evento, y por pura casualidad, ese código resulta ser el de la piedra del profeta, justo el objeto que el chico estaba buscando el día anterior, así que él acepta fingir ser su novio. Al principio, Akane cree que su venganza funcionó porque su ex queda sorprendido, pero la satisfacción le dura muy poco. Al ver a su ex con la nueva chica, nota que ambos se llevan muy bien y él parece estar feliz. Después de todo, Akane y Yamada terminan yendo a un restaurante. Ella le cuenta con más calma toda la situación, la ruptura, el engaño, el evento y el plan improvisado. Yamada la escucha a su manera, sin demasiadas expresiones, pero se queda ahí. Luego le cuenta que en realidad él es el jugador profesional de FPS, el jueguito del anime, y que nunca ha tenido novia porque no entiende muy bien qué es el amor. Akane se sorprende bastante porque no puede creer que alguien tan guapo como él nunca haya tenido pareja, pero Yamada lo dice con total naturalidad. Y así, después de una ruptura bastante humillante, una venganza que no salió como esperaba y un encuentro muy raro, Akane termina cruzándose con Yamada, un chico famoso, frío, directo y completamente perdido cuando se trata de amor o de socializar. Luego de eso, Akane decide ir al baño un momento, pero cuando regresa se da cuenta de que Yamada
Yamada ya no está en la mesa. Y claro, en ese punto ya piensa lo peor, cree que el tipo simplemente se fue y la dejó sola, después de todo lo que había pasado, pero no, Yamada aún estaba en el sitio. De hecho, alcanza a verla llorando, y aunque él no es precisamente el chico más expresivo del mundo, nota que Akane está mal. También se da cuenta de que se lastimó el pie cuando se tropezó en el evento, así que se acerca y le pone una curita. Un pequeño gesto, y aunque simple, le gana bastantes puntos con ella. Pero entonces la historia pega otro giro, porque de pronto vemos a Akane despertando en una cama ajena, mientras alguien está jugando videojuegos en una computadora. Ella abre los ojos, mira alrededor y se encuentra con Yamada jugando tan tranquilamente como si nada. La escena se presta para pensar todo tipo de cosas cochinotas, sobre todo por cómo vemos a Akane. Pero la realidad fue otra. Akane se emborrachó muchísimo la noche anterior, tanto que Yamada no pudo dejarla tirada en el bar, así que le tocó pagar su cuenta, llevarla hasta su casa y para rematar, lavar la ropa que ella misma terminó vomitando. O sea, Akane no tuvo una noche romántica, sino que tuvo una noche de lo más vergonzosa. Cuando ella despierta, Yamada le explica todo el desastre que provocó. Después de eso se despide porque, según él, no cree que vuelvan a verse nunca. Akane termina regresando a su casa todavía procesando toda la vergüenza, pero al llegar se da cuenta de que perdió algo muy importante y empieza a buscarlo hasta que recuerda que Yamada le dijo que había lavado su ropa y la había dejado tendida en el baño. Entonces piensa que tal vez ese objeto se quedó en casa de él, y lo que está buscando no es cualquier cosa, es un collar que ella atesoraba mucho porque fue el primer regalo que le hizo Takuma, o sea, su ex. Sí, no puede superarlo. Entonces Akane entra al juego para buscar a Yamada y preguntarle si vio el collar, pero él no está conectado. Mientras espera, se topa con la maestra del gremio, la princesa Ruri, quien nota que Akane se ve bastante desanimado y le pregunta qué le pasa. Akane, que claramente todavía no supera todo lo que pasó, termina soltando una larga charla sobre tragedias amorosas. Le cuenta su situación y se desahoga, pero justo cuando están hablando aparece la persona que estaba buscando, el bueno de Yamada. Akane le escribe por mensaje privado y le pregunta si ha visto algún collar. Yamada revisa el asunto de forma rápida y le responde que no. Mientras tanto, Ruri intenta meter a Yamada en la conversación a fuerzas, pero él rechaza sin mucha emoción y cambia de tema a algo que parece sin importarle: el almacén del gremio. Resulta que el almacén siempre aparece lleno de objetos inútiles. Aunque Yamada lo limpia todos los días, vuelve a llenarse con estupideces. Ruri piensa que tal vez alguien deja sus objetos con buena intención para ayudar a los nuevos. Entonces Akane termina confesando que efectivamente su único delito fue querer ser buena onda. Pero Yamada no se guarda nada, le dice directamente que deje de poner esa basura en el almacén porque al final es él el que tiene que ordenar todo. Akane queda molestísima y se desconecta. Para ella, Yamada acaba de ganarse varios puntos, pero en contra, después de lo de la curita anterior. Pero justito después de eso, Yamada se levanta un momento de su computadora y se escucha como pisa algo que termina rompiéndose. Y ese algo era nada más y nada menos que el collar por el que Akane le había preguntado. El collar sí que estaba en su casa, solo que ahora está roto. Mientras tanto, Akane se va a dormir odiando un poquito a Yamada con todas sus fuerzas. Al día siguiente, Akane despierta después de tener una pesadillita en la que recuerda a su ex con su nueva novia. Todavía le duele, le rompe, le arde y le quema. Más tarde va a desayunar con su mejor amiga, quien ya está bastante cansadita del tema. Le dice directamente que para qué quiere conservar un regalo de la persona que la dejó, que si todavía le importa tanto ese collar, entonces es porque no lo ha superado. Y también le suelta una verdad incómoda: Akane siempre terminó priorizando demasiado a Takuma. Empezó a jugar en línea solo porque él lo hacía. Se metió en su mundo para intentar acercarse a él e incluso empezó a cocinar cuando apenas estaban saliendo. Su amiga no se lo dice para herirla, sino para hacerla reaccionar. Y mientras vuelve a casa, Akane sigue pensando en eso y también recuerda a Yamada. Pero en el camino veo una escena bastante incómoda. Una chica está a punto de confesársele a un chico popular en plena calle. La chica se tarda mucho en decir lo que siente y el chico, en lugar de notar la situación, parece desesperado por irse. Y cuando se fija un poquito mejor, se da cuenta de que el chico es Yamada. Entonces se acerca y le dice que era muy obvio que esa chica se le estaba confesando, pero Yamada ni siquiera lo había notado. Para él lo urgente no era la confesión amorosa, sino irse a derrotar a un jefe del juego. Ambos terminan caminando juntos. Mientras avanzan, Akane nota su uniforme y reconoce que estudia en la preparatoria Tousei, una de esas donde no cualquiera puede entrar por lo de la nota de admisión.
habitación. Y todo iba normal hasta que Yamada se detiene de repente y le dice que en realidad quería volver a verla. Akane se emociona un poquito al escuchar eso. Por un segundo parece que Yamada está a punto de decirle algo importante, pero esa ilusión le dura poco, porque Yamada saca el collar roto de Akane y se lo muestra. Ahí el ambiente cae. Akane entiende que él quería verla para devolverle el collar, no por nada más. En ese momento empieza a correr y Akane se marcha corriendo, pero Yamada la sigue para darle su paraguas y evitar que se enferme. Ese gesto la deja sacada de onda, porque Yamada puede ser frío, torpe y demasiado directo, pero también tiene esos pequeños detalles que llegan justo cuando Akane está más vulnerable. Entonces, al llegar a casa, ella empieza a pensar seriamente que tal vez ya es momento de superar a su ex, pero justo cuando intenta ordenar sus emociones, recibe una visita inesperada de la paquetería. Le llegan muchísimos paquetes enviados por su madre, la señora Kinoshita. Resulta que su mamá decidió convertir su habitación en una especie de sala de entrenamiento, así que le mandó todas sus cosas para que ya no le estorbaran allá. Akane queda rodeada de cajas y no sabe ni por dónde empezar. Entonces llama a su amiga, que ya venía estresada por el trabajo, para pedirle ayuda. La respuesta fue rápida: que se deshaga de todo. Así ambas empiezan a ordenar la habitación y entre todas las cosas su amiga encuentra dos objetos importantes: el paraguas que Yamada le prestó y el collar roto que le regaló su ex. Sin decirlo tan directo, todo esto es una especie de lección que quiere conservar y que quiere dejar ir. Entonces Akane recuerda algo que Yamada le había dicho sobre el almacén del gremio, que el espacio es limitado y hay que elegir lo que realmente se necesita. Aunque en ese momento él lo dijo de forma bastante seca, ahora las palabras tienen sentido. Akane toma su decisión, decide quedarse con lo que necesita ahora y dejar atrás lo que solo la mantiene atada al pasado. En otras palabras, suelta el collar. Su amiga nota ese cambio y se da cuenta de que Akane por fin dio el primer paso para olvidarlo. Después de ordenar todo, ambas salen a cenar para relajarse, pero la noche se sale un poquito de control, porque terminan tomando demasiado y ya bastantes borrachas deciden ir a la casa de Yamada para devolverle el paraguas. Yamada no se ve precisamente feliz de recibirlas así. Para empeorar la situación, la amiga de Akane empieza a coquetearle, lo cual acaba con la paciencia de Yamada y hace que Akane recupere la sobriedad casi de golpe por pura vergüenza. Pero Akane no fue solo a devolverle el paraguas, también quería agradecerle. Le dice que, aunque quizás él no se dio cuenta, estuvo ahí en un momento donde ella se sentía realmente mal y que de alguna forma la ayudó más de lo que imaginaba. Después de decir eso, Akane se va con su amiga medio dormida, pero sus palabras hacen que Yamada recuerde la vez que la vio llorando por todo lo que le había pasado. Antes de que se marche por completo, él le menciona que la maestra del gremio está preocupada por ella y le dice que estaría bien si algún día, cuando tenga tiempo, vuelve a conectarse. Y al día siguiente, Akane parece tener una especie de cita doble con su mejor amiga, pero el chico que su mejor amiga le presenta no le agrada demasiado, se siente incómoda y no conecta con él, así que mejor se va del lugar. Más tarde, mientras va caminando, le muestra a su amiga su compañera del juego, la princesa Ruri. Su amiga le advierte que ojalá esa chica no termine siendo un viejo raro de internet, pero Akane está convencida de que Ruri sí es una chica por su forma de hablar y por cómo se comporta. En ese momento, Akane vuelve a encontrarse con una chica de orejas de conejo que ya había visto antes. Esta vez la observa mejor y nota que se parece muchísimo a Ruri. Ese parecido se la lleva dando vueltas en la cabeza. Cuando llega a casa, Akane decide conectarse al juego un rato. Al principio cree que no hay nadie en el gremio, pero luego ve a Yamada y a Ruri afuera preparando una poción. Akane está a punto de escribirles, pero antes de hacerlo, Ruri manda un mensaje diciendo que ese día no ve a nadie conectado. Lo curioso es que ni Ruri ni Yamada se han dado cuenta de que Akane está ahí escuchando y viendo toda la escena. Luego de eso, los dos siguen hablando como si nadie los estuviera viendo. Ruri empieza a recordar cuando el gremio apenas se había fundado y casi siempre eran solo ellos dos. En ese tiempo todo era más tranquilo y más simple, y aunque ahora el gremio tiene más miembros, ella admite que no está mal estar a solas de vez en cuando. Yamada le responde que las cosas eran más sencillas cuando solo estaban ellos dos, y claro, para Akane eso suena demasiado cercano y especial, tanto que empieza a pensar que tal vez Yamada y Ruri podrían ser pareja, o al menos tener algo entre ellos. Para empeorar la vergüenza, justo en ese momento ambos descubren que Akane estaba espiando, así que le invitan a unirse a la conversación, aunque ella se siente fuera del lugar. Yamada, como si nada, decide irse poco después, pero antes de que se vaya, Ruri le dice que lo llamará luego. Para Akane eso se siente como otra prueba, porque Yamada casi nunca se relaciona con nadie, pero Ruri parece ser algo distinto. Con ella habla más, le escucha y hasta parece tener confianza. Aunque Akane no quiera admitirlo, eso la deja un poquito desanimada. Al día siguiente sigue pensando en
lo mismo incluso estando en la universidad. No puede sacarse de la cabeza esa posibilidad de que Yamada y Ruri tengan algo especial, y mientras va caminando, se vuelve a encontrar con el chico castroso que su amiga le había presentado. Akane no tiene muchas ganas de convivir con él, pero le toca aguantar el momento y caminar a su lado. Aprovechando la situación, le pregunta si conoce a un tal Yamada, un jugador profesional. El chico no tiene ni idea. Después, cuando Akane va camino a la estación, vuelve a ver a la chica con orejas de conejo, solo que esta vez la ve muchísimo más claro. Y no está sola, señores, está con Yamada. Eso termina de hundirla. Akane se siente mal, se agüita y prefiere irse a casa sin decir nada, y cuando llega ni siquiera tiene ganas de jugar. Pero entonces recibe un mensaje de la princesa Ruri preguntándole si ha entrado al juego. Akane responde que no, y Ruri le recuerda que el mes siguiente abrirán una cafetería colaborando con el videojuego. Ruri le pregunta si le gustaría ir. También le menciona que hace poco se encontró con Yamada en el mundo real y que aprovechó para invitarlo. Además, piensa decírselo a más personas dentro del gremio. Con ese mensaje, Akane siente que ya tiene todo bastante claro. Aquella chica con orejas de conejos sí que era Ruri, y aunque sabe que ir a esa cafetería podría dolerle porque probablemente verá Yamada junto a ella, acepta la invitación. Al día siguiente, Akane se arregla para ir a la reunión. Va buscando el lugar con el mapa del celular, pero en el camino choca con un chico que le tira el teléfono. El chico le ayuda a recogerlo y mientras hablan se dan cuenta de que ambos van al mismo sitio. Entonces le pregunta si de casualidad juega al FOS. Akane le responde que sí, y los dos terminan caminando juntos hacia la cafetería. Al principio Akane duda un poco, no sabe si ese chico es alguien raro o sospechoso, pero luego empieza a hablar sin parar del juego, con tanta emoción y tantos detalles que ella se relaja un poco. Se nota que simplemente es alguien muy metido en ese mundo. Cuando él le pregunta qué opina del juego, Akane le dice que todavía es novata. También le cuenta que hace poco le regañaron por llenar el almacén de su gremio con objetos inútiles, pero que la maestra es muy buena onda y que a pesar de todo le gusta mucho estar ahí. Al escuchar eso, el chico parece alegrarse bastante, aunque Akane no entiende por qué. Pero justo en ese momento se encuentran con la chica que Akane cree que es la princesa Ruri, y a su lado está Yamada hablando tranquilamente con un señor mayor. Akane, al ver a Yamada, corre hacia él para saludarlo sin pensar mucho, pero apenas se acerca, la chica de orejas de conejo se pone frente a ella y la mira fijamente. Akane intenta saludar, pero la chica la corta con una mirada fría y le pregunta al chico que venía con Akane quién rayos era ella. Entonces el chico que Akane había dejado medio abandonado le pregunta si acaso ella es Akanechi, su nombre de usuario dentro del juego. Dentro de la cafetería todo se pone incómodo porque Yamada empieza a charlar con el señor mayor como si fueran amigos de toda la vida, mientras Akane intenta entender qué está pasando. Entonces le pregunta a la chica que ella cree que es Ruri quiénes son ellos dos, y la chica se presenta. Ellos son Kamota-san y Eita, y ahí Akane empieza a darse cuenta de que algo no cuadra, porque la chica le deja claro que se está confundiendo. Su personaje en el juego no es la princesa Ruri, o sea que Akane pasó todo este tiempo creyendo que esa chica era Ruri cuando en realidad no lo era. Y para rematar, la chica tampoco sabe quién es Akane, en realidad ni por qué está en la reunión del gremio. Pero Yamada ya le estaba cansando un poquito la confusión, así que propone que antes de ordenar la comida todos se presenten bien. El primero en hacerlo es Eita, un chico de 19 años al que le gustan mucho los videojuegos y que suelta el dato perturbador. Su personaje dentro del juego es la princesa Ruri. Akane se queda helada porque ella le había contado un montón de cosas personales pensando que hablaba con una chica dulce e incomprensiva, pero en realidad era un chico usando un avatar femenino, como todos nosotros. Sí, como el mismísimo perfil de mi canal. Después de presentarse, Eita vuelve tranquilamente a platicar con el señor mayor, mientras Akane sigue procesando que desahogó todas sus tragedias amorosas con un tipo que se hacía pasar por la princesa del gremio. Luego se presenta el señor mayor. Se trata de Takeso Kamota, aunque su personaje casi no lo hemos visto porque él no suele ir a cazar a mazmorras. Después sigue la chica de orejas de conejo llamada Runa, y ahí es donde se aclara otra parte del enredo. Runa es la hermana mayor de Eita y también la modelo en la que se basó para crear a la princesa Ruri. Por último, Yamada. Pero lo que más sorprende a Runa es notar que Akane y Yamada parecen conocerse desde antes, y así como Akane venía dudando si Yamada y Ruri tenían algo, ahora la que empieza a sospechar es Runa. La diferencia es que la chica no parece muy feliz con Akane, de hecho se le nota bastante incómoda con su presencia. Akane intenta explicar que ella también tuvo sus dudas cuando ve a Yamada a solas con la princesa, pero Yamada aclara que Eita es un senpai de su ciudad natal y que por eso tiene que aguantarlo aunque sea tan empalagoso. Con eso todas las sospechas de Akane sobre que Yamada pudiera tener novia se vienen abajo, y sin pensarlo demasiado se le escapa decir que eso
eso era un alivio. Runa, que ya venía echándole el ojo, se pone alerta de inmediato y le pregunta a qué se refiere. Incluso le lanza la pregunta incómoda de si acaso le gusta Yamada. Akane no sabe ni qué responder, se queda congelada porque hasta ese momento ella ni siquiera se había detenido a pensar bien qué sentía. Por suerte, Eita interviene rápido y detiene a su hermana antes de que la situación se ponga peor. Pero la pregunta ya había hecho daño. La Valubi entró, dejó a Akane repleta de dudas porque una cosa era pensar que Yamada le caía bien o que era alguien raro pero amable, y otra muy distinta era preguntarse si realmente estaba empezándole a gustar. Yamada la mira fijamente como intentando entender lo que pasaba y eso la pone más nerviosa. Akane se altera tanto que termina tirando un vaso y se rompe en el suelo. Intenta recoger los pedazos con las manos, pero Yamada la detiene tocándole ligeramente y le dice que eso sería peligroso. Ese gesto la pone todavía más roja, porque Yamada lo hace con naturalidad, sin segundas intenciones, pero para Akane ese contacto ya justo cuando estaba hecho un lío. Por suerte para ella, Yamada recibe una llamada y sale un momento del lugar dándole un respiro. Entonces Akane queda hablando con Kamota y se da cuenta de que es una persona muy amable. Él le comenta que todos estaban emocionados por conocer en la vida real a un nuevo miembro del gremio. Kamota menciona que Eita estaba especialmente emocionado por integrar al grupo a una chica tan maravillosa como lo es ella, y aunque él lo dice con una buena intención, Runa lo escucha de otra manera, porque ahora Runa empieza a pensar que Akane no solo podría estar interesada en Yamada, sino también en su hermanito Eita. Mientras tanto, afuera del local, Yamada está bastante pensativo. Entonces aparece Eita y le dice que sabe que esa supuesta llamada que recibió era una completa mentira. Le pregunta por qué se fue y Yamada responde que sintió que debía desaparecer de la vista de Akane por lo que Runa había dicho. Eita le explica que Akane no parecía molesta sino timidilla y le dice que en lugar de huir debería intentar entender cómo ayudarla a que se sienta mejor. Pero Yamada, con su forma tan cerrada de ver las cosas, solo se queda pensando en que Akane se parece mucho a su personaje del juego. Eso preocupa un poco a Eita porque él suele burlarse de Yamada por no tener novia y por ser tan indiferente a las chicas, pero esta vez siente que la cosa puede ser un poquito más seria. Entonces Yamada recuerda algo de su pasado. Una chica le preguntó una vez si él creía que ella era patética, y por cómo terminó la situación queda claro que Yamada le respondió de una forma demasiado honesta. Ese recuerdo explica un poco por qué Yamada prefiere mantenerse al ladito, no porque no le importen los demás, sino porque muchas veces lo arruina todo. Al final la reunión termina y todos vuelven a casa, pero Runa se queda con una idea bastante clara en la cabeza. A Akane no le agrada para nada, y aunque Akane todavía no lo sabe, esa mala impresión va a empezar a complicarle bastante su entrada al grupo. Después de la reunión, ella misma le termina diciendo a Kamota que a Akane le da mala espina porque siente que está demasiado encimita de Yamada y de Eita. Mientras tanto, Yamada y Akane regresan juntos en el metro. El problema es que Akane no sabe cómo iniciar una conversación con el chico, así que intenta ir poquito a poquito, preguntándole algunas cosas sobre el grupo, sobre cómo se conocen y ese tipo de detalles, pero Yamada responde como siempre, seco, corto y sin dar demasiada conversación. Además, ella nota que varias chicas del metro se le quedan mirando, y eso vuelve a traerle a la mente la pregunta de Runa, si acaso a ella le gusta él. Akane intenta ignorarlo, pero la idea se le queda rondando. En eso, el metro frena de golpe y Akane termina dándose un golpetazo contra Yamada. Él, sin hacerlo grande, simplemente cambia de lugar con ella para que esté más segura. Ese gesto la pone todavía más nerviosa porque Yamada puede ser muy frío hablando, pero de pronto tiene unos detalles que la agarran desprevenida y la rompen. Después de bajarse del metro, pasan por un pudín y resulta ser la cena de Yamada. Akane se sorprende y le pregunta si no cocina, pero él le responde que normalmente compra su comida en tiendas, como si eso fuera lo más normal del mundo. Entonces Akane le pide que espere unos 10 minutitos porque quiere ir a buscar algo. Durante ese pequeño rato, ella se pone a pensar en cómo ha estado manejando todo lo que le pasó. Hace nada estaba completamente destruida por su ruptura, pero ahora, aunque todavía le duele, empieza a notar que poco a poco está avanzando. Y 10 minutos después, Akane vuelve con una bolsita. Yamada no entiende qué trae, así que ella le explica que le va a dar un poco de arroz frito y de curry que había preparado esa mañana para que él pueda comerlo al día siguiente. A cambio, ella quiere quedarse con la ensalada y los encurtidos que él compró en la tienda. Yamada se queda medio nervioso porque no esperaba ese intercambio, pero justo en ese momento el teléfono de la chica empieza a sonar. Es un número desconocido y cuando contesta resulta ser su
su archienemiga. Runa le dice que le pidió su número a su hermano y que la llama para disculparse por su actitud en la cafetería. También le propone salir otro día para intentar llevarse mejor. Akane, que por alguna razón no encuentra nada de esto sospechoso, acepta la idea. Después de colgar, empieza a preguntar a la llamada qué cosas le gustan a Runa, qué videojuegos juega, qué personajes usa y ese tipo de detalles, porque quiere llevarse bien con ella. Yamada lo observa y aunque no lo expresa demasiado, parece alegrarse de verla así, pero cuando Yamada llega a casa revisa su agenda y nota algo extraño. Para este sábado tiene anotado un tutorial con Sasaki y Runa. Y sí, señores, es la misma fecha en la que han quedado Runa y Akane de salir. Por un momento se queda pensando, pero al final cree que tal vez escuchó mal o que hubo alguna confusión, así que lo deja pasar. Y llega el sábado. Eita llama a Yamada para preguntarle si va a llegar a su casa a darle tutoría a su hermanita. Yamada se sorprende, porque pensaba que eso se había cancelado debido a lo de Runa y Akane, pero al parecer no fue así. Mientras tanto, Akane llega a un lugar donde se supone iba a encontrarse con Runa, pero en vez de verla a ella, se encuentra con un chico desconocido. El tipo resulta ser fan de la princesa Ruri y por alguna razón cree que Akane es ella. Akane intenta explicarle que él está equivocado, que ella no es la princesa, pero el chico no la escucha y sigue insistiendo como si ya hubiera decidido su propia realidad. La situación se vuelve demasiado incómoda. Entonces Akane recibe un mensaje de Runa diciendo que no podrá ir y que en su lugar mandó a un amigo del juego. Ahí Akane se da cuenta de que todo le salió muy mal. Por otro lado, Yamada llega a la casa de Runa para darle sus clases particulares. Cuando entra a su cuarto, Runa actúa como si nada. Incluso le dice toda contenta que terminó todas las tareas. Tremenda brujita, y se hace la mosquita muerta. Yamada va directo al punto y le pregunta si no tenía que ir a otro lugar. Runa responde que no tiene ningún plan, pero su mentira casi se cae en ese mismo instante porque recibe una llamada de Akane. Runa toma el celular rápidamente y corta la llamada antes de que Yamada pueda decir algo. El problema es que el chico sí alcanza a ver de quién era. Mientras tanto, volvemos con Akane. Ella logra apartarse un momento diciendo que va al baño. Una vez lejos del chico, intenta llamar a Runa, pero como no le contesta, solo suspira y se queda pensando en cómo puede salir de esa. Después volvemos a Runa y Yamada, porque ya era momento de entender qué estaba pasando realmente. El chicuelo la confronta de forma directa y le pregunta si no tenía una cita con Akane. Runa, sin pensarlo mucho, le responde que no fue. Pero no solo eso, también le cuenta que mandó en su lugar a un fan de la cuenta de su hermano, alguien obsesionado con la princesa Ruri. Entonces le pregunta dónde se iba a reunir y se prepara para salir en busca de su reina. Eso, Yamada, defiende a tu hembra. Justo en ese momento, Eita estaba en la puerta y alcanza a ver a Yamada saliendo con prisa. Al darse cuenta de lo que está pasando, también se preocupa y decide ir a ayudar. Mientras tanto, Akane sí que estaba en problemas. El chico obsesionado la sigue hasta el baño de mujeres y empieza a preguntar por ella, supuestamente porque quiere saber si está bien. Pero desde el punto de vista de Akane, la situación se vuelve demasiado turbia, porque el tipo empieza a forzar la puerta del baño intentando entrar. Akane se asusta muchísimo, y con razón, porque está sola encerrada y sin saber cómo quitárselo de encima. Por otro lado, Eita y Yamada verifican lo que hizo Runa y consiguen la dirección exacta del lugar. Runa, mientras tanto, se queda en su cama mirando fotos en su celular donde aparece con los dos chicos del gremio. Ahí empieza a preguntarse por qué las cosas tenían que salir así. Y es que en el fondo lo que pasa es bastante extraño. Runa siente que Akane llegó a quitarle su lugar. Antes ella era el centro de atención del grupo, especialmente para su hermano y para Yamada. O al menos eso piensa ella, porque yo creo que tiene la realidad alterada. Pero ahora siente que todos están pendientes de Akane, o sea, pura envidia. Como el lugar estaba a unos 15 minutos en vehículo, Eita le escribe un mensaje urgente a Kamota exagerando un poco la situación y diciéndole que Akane estaba secuestrada. Eso hace que el pobre señor llegue demasiado preocupado. Mamita, se me va a ir de un infarto. Cuando todos suben al carro, Eita aprovecha para hablar seriamente con Runa. Le dice que ese tipo de actitud es precisamente la razón por la que no tiene amigas en la escuela. ¡Auch! Eso sí que fue un golpe bajo, pero era algo que la chica necesitaba escuchar, porque Akane sí intentó acercarse a ella de buena manera. Le preguntó por sus gustos, aceptó salir y quiso conocerla mejor incluso después del trato feo. Cuando por fin llegan al sitio con Kamota como el mismísimo Toretto, ven a Akane en una cafetería junto al chico raro de lentes. Kamota, sin pensarlo dos veces, se le va encima al tipo para enfrentarlo, aunque después entiende que la situación no era exactamente lo que
parecía. Akane les explica lo que pasó en el baño. El chico, aunque sí fue demasiado intenso y extraño, en realidad intentaba ayudar a quien él creía que era la princesa Ruri. Quería pasarle unas pastillas porque pensaba que se sentía mal y por eso intentó abrir la puerta. Luego se dio cuenta de que podía pasarlas por debajo. El problema es que, por el susto, Akane se golpeó con una taza y terminó lastimándose la pierna. Cuando Akane ve a todos los miembros del gremio ahí, entiende que fueron a buscarla porque estaban preocupados por ella y eso la conmueve bastante. Yamada se disculpa por todo lo que pasó, diciendo que él no le había contado que tenía clases particulares con Runa. Akane, sin saber toda la verdad, cree que esa fue la razón por la que la chica no pudo ir a la cita. Vamos, que está toda tontita, porque la realidad era que Runa la había engañado. Entonces Eita le pide a su hermana que se disculpe, pero Runa se niega y sale huyendo. Akane intenta seguirla, pero al moverse se golpea de nuevo la herida. Runa voltea y se preocupa al verla así, porque sabe que ese golpe también es consecuencia de lo que ella provocó. Cuando Runa se acerca, Eita vuelve a ponerse serio y dice que le va a dar un sermón por todo lo que hizo. La chica desesperada busca ayuda en Yamada, pero él también la rechaza con calma, dejando claro que esa broma fue demasiado pesada. Akane nota que Runa está siendo acorralada por todos y decide intervenir. Finge que le duele el estómago y les pide a los chicos que vayan a comprarle una medicina. También manda al chico raro a su casita, dejando el lugar libre para hablar a solas con Runa. Cuando finalmente se quedan las dos, Runa empieza a sentir toda la culpa, pero en lugar de atacarla, Akane la mira con una sonrisa tranquila. Le dice que entiende cómo se siente, le explica que nunca tuvo intención de quitarle a sus amigos ni meterse en el grupo para desplazarla. Al contrario, Akane quiere llevarse bien con ella, y entonces le pide algo bastante simple, que la acepte dentro del gremio, y eso termina rompiendo a Runa. La niña se echa a llorar porque por fin entiende lo mal que se portó con alguien que, desde el principio, solo quería acercarse de buena manera. Akane pudo haberla humillado, pudo haberla acusado, etc., pero eligió hablarle con paciencia, y ahí Akane demuestra que, aunque todavía está sanando muchas cosas, también tiene una madurez enorme. Cuando los chicos regresan, se encuentran con la escena completamente extraña. Akane está junto a Runa secándole las lágrimas y dándole cariñito. Yamada se queda mirándolas, porque hasta ese momento ella sabía que Akane era amable, pero verla manejar una situación tan fea con tanta dulzura lo deja rotísimo. Y sin decirlo, esa imagen de Akane empieza a quedarse marcada dentro de nuestro buen prota. Ahora pasamos con la perspectiva de Runa y aquí entendemos un poco mejor de por qué se comportaba así. Runa creció como una niña bastante mimada. En su casa siempre tuvo un hermano mayor, Eita, dispuesto a cumplirle casi todos sus caprichos. Acostumbrada a recibir atención, a estar cómoda en su burbuja y evitar que cualquier cosa le resultara desconocida. El problema es que esa actitud también la volvió bastante cerrada. Odia los lugares nuevos y tratar con personas que no conoce. En los juegos en línea puede tener cientos de amigos, pero en la escuela la realidad es muy distinta. Ahí casi nadie la llama por su nombre. Todos prefieren usar su apellido y aunque es linda no logra conectar. Además, los chicos que se le acercan no cumplen para nada con sus estándares, porque claro, ella está acostumbrada a tener dos supermodelos complicados de superar. Y como además Runa tiene una apariencia bastante infantil, cuando algún chico intenta invitarla a salir, muchas veces termina sorprendido por cómo se ve en persona. Todo eso hace que Runa sea soberbia, caprichosa y aunque no quiera admitirlo, también bastante cobarde. Pero eso cambió cuando conoció mejor a Akane. Un día Runa va a verla después de clases. Llega a su casa, le muestra un bailecito que vio hacer a unas amigas en TikTok y Akane lo recibe con mucha naturalidad. La trata bien, la consiente e incluso le da algo de flan. Runa, que no está acostumbrada a este tipo de cercanías fuera de su familia, empieza a sentirse cómoda con ella. En eso Akane se entera de que cerca de su casa están grabando una serie y como le gana la curiosidad, sale de inmediato a verlo llevándose a Runa con ella. Para Runa eso debería ser incómodo, pero con Akane se siente diferente. Mientras camina, hablan de lo guapo que es Yamada, del actor que vieron en la grabación y hasta se quedan mirando a unos chicos que estaban bailando. Y ahí Runa empieza a sentir algo que no conocía bien, las ganas de tener amigos o amigas de verdad, no gente que solo conoce por un avatar, sino reales. Después vemos a Akane jugando concentrada en Foz, con Runa ayudándola a levelear su personaje. También está ahí Momo, la amiga de Akane que anda lamentándose porque no entiende cómo Akane, con todo su desastre sentimental, al menos tiene un posible pretendiente, mientras que ella sigue sin novio. A Runa no le cae muy bien Momo al principio, incluso intenta correrla de la casa, pero Momo no se deja intimidar y termina imponiéndose, dejando a Runa bastante
nerviosa. Mientras Akane sigue jugando, se encuentra con Yamada dentro del juego. Al verlo aprovecha para hablarle de su skin. Yamada, siendo Yamada, le señala de forma directa que tomó una mala decisión al personalizarla, pero Akane no se desanima, al contrario, se emociona por intentarlo de nuevo y mejorar. Y entonces pasa algo histórico. Yamada le manda una carita feliz, una simple carita, pero viniendo de Yamada es demasiado. La alegría no le dura mucho, eso sí, porque mientras Momo aprovecha para molestarlo un poco, la computadora de Akane no aguanta más. El juego se volvió demasiado pesado para la PC. Y sí, ya saben por qué esto nos pasó a toditos. Runa le informa de esto a Eita y él se mueve rápido para contactar a Yamada. El detalle es que Yamada todavía no se había despertado, aunque ya eran como las 10 de la noche, así que básicamente lo levantan de golpe para contarle lo de la computadora. Eita le pide que vaya a arreglarla. Él no quiere ir porque piensa que se vería mal que un chico mayor estuviera en el apartamento de una universitaria, así que le deja el encargo a Yamada. Yamada, todavía medio dormido, medio despierto, intenta aplicarla de 5 minutos más, pero no funciona, así que al final va. Cuando llega a la puerta de Akane, ella se sorprende muchísimo. Por un segundo queda completamente deslumbrada porque no esperaba que Yamada apareciera, pero detrás de él también está Runa diciendo que lo llevó para arreglar la computadora. Akane los invita a pasar, aunque entra en pánico al recordar que tiene ropa interior colgada en la ventana. Por suerte, Runa le ayuda a esconder los sostenes antes de que la situación se vuelva peor. Ya con todo esto bajo control, Akane intenta comportarse como buena anfitriona, les ofrece comida y deja a Yamada con su compu. Mientras él inspecciona, Yamada recuerda el curry que Akane le había preparado la otra vez y aprovecha para darle las gracias. Akane se alegra de escucharlo y mientras los dos hablan con esa torpeza, Runa los observa desde lejitos. Se da cuenta de que entre ellos hay una vibra extraña, algo que no termina de entender pero que claro que existe. Entonces le manda una foto a su hermano Eita y le pide consejos para ayudarlos. Tremenda cupida está hecha Runa. Ahora no quiere sacar a Akane del grupo, al contrario, poco a poco empieza a quererla verla feliz. Entonces Runa decide hacer lo que cualquier amiga intensa haría, forzar el acercamiento. Mientras Akane está preparando el almuerzo, Runa empieza con sus intentos bien obvios. Primero pregunta si Akane o Yamada quiere bañarse, como queriendo fabricar una escena incómoda. Luego intenta que Akane coma pan frente a Yamada, seguramente esperando que eso se vea tierno coqueto, pero tampoco funciona. Así que Runa se desespera y toma la ruta más directa, agarra a Akane y la empuja contra Yamada. Akane cae encima y se molesta con Runa por la barbaridad que acaba de hacer. Sin querer termina lastimando a Yamada en un ojo con su cabello. Al verlo se preocupa y se acerca demasiado para revisarlo y ahí queda peligrosamente cerca, tan cerca que por un momento parece que la escena se va a convertir en un beso. Akane se da cuenta de lo que está haciendo y se aparta, pero Yamada se queda raro, o al menos eso cree Akane, porque él dice que saldrá un momento a comprar unas herramientas para arreglar la computadora. Para ella eso suena a que Yamada se incomodó demasiado, pero la realidad es otra. Desde la perspectiva de Yamada, ese acercamiento no le incomodó por rechazo, lo que pasó fue que le aceleró el corazón. Solo que, como estamos hablando de Yamada, en lugar de entender lo que siente, su primera reacción fue alejarse. Mientras va a comprar las herramientas, recuerda algo de su infancia. Así es, señores, tenemos más flashbacks. En primaria, una chica que sufría burlas le decía que no le importaba que la molestaran porque siempre estaría con Akito, pero Yamada, siendo demasiado literal y frío, le respondió que eso no era algo que pudiera asegurar del todo. Y en la tienda, mientras compra, la cajera intenta sacarle conversación. Le dice que le diga su nombre porque cree haberlo visto antes en la escuela, pero Yamada responde con frialdad. Le dice que no es necesario pues no tienen nada de qué hablar. No, Yamada, ¿para qué te traje? La chica solo quería conocer su nombre, pero la termina lastimando. Después Yamada vuelve y encuentra a las chicas dormidas, entonces decide ponerse a trabajar en silencio. En un momento casi despierta a Akane y ahí nota que ella tiene el cabello recogido. Akane lo había hecho por consideración porque pensaba que su cabello podía volverla a lastimar, pero Yamada en realidad prefiere verla con el cabello suelto, así que con cuidado lo hace. Tremendo cochinote. Justo en ese momento tocan el timbre. Las chicas están tan dormidas que ni se mueven, así que Yamada va a abrir y resulta que quien llegó es el ex de Akane. El tipo se emociona al ver a Yamada, pero dice que está ahí para devolverle unos envases a Akane, porque ella solía darle comida en ellos, o sea, lo mismo que hizo con Yamada. También comenta que quería ver a Akane para saber si estaba bien. Al ver la reacción de Yamada, el ex se da cuenta de algo. Aunque Yamada le dice que él y Akane no están saliendo, se nota que siente algo por ella. Entonces el ex, bastante maduro,
inmaduro he de decir, decide no insistir. Le pide a Yamada que le entregue las bolsas a Akane y se va con una excusa torpe. Pero Akane parece haber escuchado parte de todo. Cuando ve las bolsas, se echa a reír por lo absurda que fue la explicación de Yamada. Luego, al volver al apartamento, Yamada revisa sus bolsillos y encuentra la pinza del cabello de Akane. Se la devuelve y ella le pregunta por qué se la había quitado. Y Yamada no sabe qué responder, así que simplemente dice porque quise. Akane se queda pensando en eso porque la respuesta es seca, pero también tiene algo distinto. No fue una explicación lógica, sino más bien una especie de respuesta nerviosa. Más adelante vemos a Akane en una entrevista de trabajo en un mini super. Su idea es conseguir dinero para pagar las piezas que Eita y Yamada usaron para arreglarle la compu. Eso mismo le cuenta por teléfono a Momo, quien anda en otro lugar participando en una de esas citas múltiples para intentar encontrar novio. Pero al final Momo termina diciendo que no consiguió a su príncipe. Pero mientras tanto Akane vuelve a entrar a Foz y se encuentra con la princesa Ruri, o sea Eita, y también con Kamota. Akane aprovecha para preguntarle a Eita cuánto costó aproximadamente el arreglo, pero Eita responde que eso es un secreto. En lugar de pedirle dinero, le dice que solo necesite que ella colabore con un proyectito. ¿Será vender fotos de pies? Por otro lado vemos a Yamada en su escuela, donde queda más que claro que el chico llama la atención sin hacer nada. Solo con ir a tirar la basura, las chicas terminan viéndolo. Un compañero random se le acerca para invitarlo a algo, pero Yamada apenas le presta atención. Su cabeza está en otra parte. Luego, cuando llega al salón, le dicen que su teléfono ha estado sonando. Ahí aparece una chica de lentes mucho más tranquila que las demás, que parece ser de las pocas que no se derriten al verlo. Ella le dice que puso un pañuelo sobre su celular para que el ruido no le molestara. Yamada se disculpa y entonces la chica le menciona que vio una de sus transmisiones jugando, pero en lugar de alabarlo le dice directamente que su jugabilidad ha empeorado, seguramente por andar metido en Foz. La chica se llama Tsubaki y a diferencia de las demás no parece interesada en Yamada solo por ser guapo famoso. A ella le llama la atención su gameplay. Con la compu full tuneada, la experiencia de Akane en Foz cambia por completo. Ahora el juego le corre muchísimo mejor y por fin puede jugar sin que la pobre PC parezca estar pidiendo auxilio. Así que poco a poco empieza a disfrutar. Días después el grupito decide ir al festival cultural de la escuela de Yamada. Akane llega al lugar y se encuentra con Runa y con Kamota. También aparece Eita, quien anda disfrutando del festival con orejas de conejo, muy en su papel. Pero mientras todos están animados, Runa no se siente tan bien. El problema es que esa escuela es la misma a la que ella quiere aplicar el próximo año, y como es una preparatoria difícil de ingresar, empieza a ponerse muy nerviosa, se siente presionada y le da ansiedad. Aún así, eso no detiene a Eita y a Kamota, quienes deciden entrar a una casa de terror y dejan a Akane y Runa por su cuenta. Como el dolor de Runa empeora, Akane la acompaña hasta el baño y se queda esperándola durante un buen rato. Mientras espera, Akane empieza a escribir la llamada porque sabe que él está en la escuela, pero se contiene, no quiere parecer demasiado interesada, aunque por suerte para ella el guión la ayuda. Cerca de un salón, unas cajas se caen y cuando Akane voltea, termina viendo aparecer a Yamada. Ella se emociona y aunque intenta disimularlo, no puede. Runa sigue tardando en el baño, así que Akane se queda mirando a Yamada. Después vemos a Yamada terminar lo que estaba haciendo y le dice a Tsubaki que saldrá un rato. Y sí, aunque Akane creía que él no la había visto, en realidad Yamada sí se había dado cuenta de su presencia. Obviamente, pues sos su waifu. Yamada le pregunta qué pasó y Akane le explica lo de Runa y ambos terminan ayudándola. Pero esta escena también es observar a Tsubaki, la chica de lentes, quien alcanza a ver esa cercanía entre ambos. Por cómo lo mira, no tengo dudas que quiere ser una rompehogares. Luego vemos a Akane, Yamada y Runa en la enfermería. Yamada está por avisarle a Eita que su hermana está mal, pero Akane lo detiene. Ahí ella termina confesando la verdadera razón de su malestar. No había comido nada desde la noche anterior porque quería guardar espacio para comer en el festival. Como Runa necesitaba algo para sentirse mejor, Akane va a comprarle la medicina que le pidió y Yamada va a acompañarla, pero el camino se vuelve más incómodo de lo esperado. Al caminar juntos por la escuela, ambos empiezan a llamar demasiado la atención y para empeorar el chisme se encuentran con un profesor que, al verlos juntos, dice en voz alta que ahora cambia su opinión sobre Yamada al enterarse de que le gustan las chicas mayores. Akane se queda completamente avergonzada, intenta escapar de la situación, pero luego se acercan unas niñas de primaria y empiezan a prácticamente interrogarlos. Cuando por fin llegan a un lugar más tranquilo, Akane se siente agotada de tanta conmoción. Todo el mundo la miró, la juzgó y le emparejó con Yamada. Y de paso le dijeron vieja. Más tarde llegan Kamota y Eita y enterados
de todo lo que pasó con Runa. Eita le comenta que algo parecido le ocurrió a su hermana el año anterior, así que entiende cómo es la situación, pero como no pueden dejar pasar la oportunidad, empiezan a molestar a Akane y a Yamada por todos los rumores. Les dice que si la gente ya está hablando como si fueran pareja, aunque no estén saliendo, entonces tal vez deberían salir de verdad. Akane se sonroja muchísimo, porque una cosa es los rumores de los randoms y otra cosa es que Eita lo diga de frente y sin anestesia. Yamada por su parte no parece incomodarse tanto, incluso por un segundo da la impresión de que podría aceptar la idea, pero justamente eso hace que Akane se avergüence todavía más, así que incapaz de manejar la situación sale huyendo con la excusa de que va a comprar cosas para Runa. Yamada corre detrás de ella. Akane intenta alejarse, pero al correr por los pasillos termina tropezándose con Tsubaki, quien le pide que no corra por ahí. Entonces Yamada le alcanza y le dice por su nombre que tenga cuidado, y ahí Akane se detiene, no solo porque la alcanzó, sino porque por fin la llamó Akane. Para cualquiera habría sido un detalle insignificante, pero para ella es mucho, porque Yamada suele ser distante, seco y poco expresivo, así que escucharlo llamarla por su nombre se siente como un avance enorme. Y mientras siguen hablando en el pasillo, Akane siente clarísimo el ambiente pesado alrededor, y no era cualquier cosa, varias chicas estaban mirando a Yamada con intensidad, así que para evitar más miradas incómodas, Akane se lleva a Yamada a un ladito. Ahí Yamada parece más tranquilo cuando Akane le aclara que no estaba molesta por la broma de Eita, no era enojo sino solo vergüenza, porque claro, que de pronto todos empiecen a insinuar eso, no es precisamente fácil de procesar. Pero Akane, aprovechando que ya están hablando del tema, se anima a preguntarle algo más directo. Le dice que habría pasado si eso de salir juntos no hubiese sido una broma. Yamada se queda pensativo. Akane se pone nerviosa al ver que él de verdad está considerando la idea, y justo cuando parece que va a responder, ella se asusta y lo interrumpe, como queriendo escapar de la situación antes de escuchar algo que quizás no quiere. Entonces intenta irse otra vez con la excusa de comprar cosas para Runa, pero antes de que se vaya, Yamada le dice algo que la deja completamente fuera de lugar. Para él habría sido un honor salir con ella, y no solo eso, también le dice que la ve como una flor inalcanzable. Akane se queda hecho un desastre por dentro, porque una frase así no solo suena como un coqueteo barato, de Yamada suena honesta, directa y demasiado fuerte para alguien como ella. Después de eso pasamos al concurso del rey escolar, donde Yamada termina participando casi a la fuerza. Todas las chicas están emocionadísimas por verlo vestido de rey, pero para la decepción general, al final termina siendo parte del equipo B y nunca lo ven con el traje. Días después del festival, Akane y Yamada vuelven a encontrarse, esta vez en el trabajo, porque Akane le había dicho que podía visitarla, y aunque Yamada se ve igual de inexpresivo que siempre, por dentro sí estaba emocionado de verla. Akane le pide que la espere porque ya está a punto de salir. Su jefa, al ver a Yamada, no tarda en decirle que el chico está muy lindo y le pregunta si es que acaso son novios. Akane lo niega de inmediato y la jefa solo comenta que eso es una lástima. Luego de regreso a casa, Akane le da comida a Yamada como agradecimiento por haberle arreglado la computadora. No había podido hacerlo bien durante el festival, así que aprovecha. Mientras esperan para cruzar la calle, Akane empieza a buscar una mascarilla porque siente que tal vez se está resfriando. En eso pasa una bicicleta demasiado cerca y Yamada la toma rápidamente para evitar que la golpee. Y sí, momento mágico. A Akane se le acelera el corazón otra vez porque no sabe si Yamada solo es amable, si lo hace sin pensarlo o si de verdad hay algo más. Después habla de eso con Momo mientras su amiga se pinta las uñas. Akane le cuenta que está confundida porque Yamada tiene detalles que le hacen pensar que está demasiado enamorado. Momo nota algo importante, es la primera vez que ve a Akane tan dudosa por un chico, pero Akane intenta explicarse. Dice que como Yamada es amable, no sabe si ella realmente es especial para él o él simplemente trata así a las personas cuando cree que necesitan ayuda. Aunque claro, lo que le dijo Flor inalcanzable es otra cosa. Momo le dice que está pensando demasiado y justo cuando están hablando de eso, Akane recibe una llamada de Runa. Runa le dice que hay una emergencia en el gremio y que necesitan verse, pero cuando Akane llega descubre que la gran crisis no es una tragedia en la vida real, sino que una chica nueva se va a unir al gremio, una chica invitada por Yamada. Runa está preocupadísima porque, según ella, esa chica nueva tiene una personalidad complicada y seguramente todos la van a odiar. Akane intenta tranquilizarla y le dice que probablemente podrán hacerse amigas y que no debía preocuparse tanto antes de conocerla, pero Runa sigue inquieta porque no sabe nada de ella. Cuando intentó preguntarle a Yamada, él se negó a darle detalles porque no quería que le hicieran
hicieran algo malo a la nueva integrante, así que Runa le da a Akane el número de llamada para que sea ella quien le pregunte. Akane decide llamarlo, pero la conversación termina siendo muy corta, porque Yamada está a punto de empezar sus clases. Aún así, ese pequeño contacto ya deja a Akane pensando más de la cuenta. Luego conocemos a la chica del gremio, Tsubaki, la chica de lentes flaquita del salón de Yamada. En clases, mientras está con este y otro compañero, escucha que los demás están hablando de citas y temas románticos. Entonces le pregunta a Yamada si a él le interesan ese tipo de cosas, y Yamada responde que no. Así es, muchachos, solo ojos para tu chica. Pero lo importante es la reacción de Tsubaki, porque al escucharlo en el fondo se alegra, y ahí queda bastante claro que Tsubaki siente algo por Yamada, aunque lo mantiene en silencio. No lo dice de frente, sino que intenta esconderlo y seguramente le va a entrar por el lado de los videojuegos. Más tarde, de regreso a clases, Yamada camina con sus amigos mientras revisa la llamada desconocida que tenía, y ahí confirma que era de Akane, y Tsubaki, que va cerca, se pone atenta. No es un escándalo ni pregunta, solo escucha. Mientras Akane y Yamada hablan por teléfono, ella termina cortando la conversación antes de poder hacerle la pregunta importante, porque justo iba saliendo hacia su trabajo. Al parecer, alguien faltó el turno de la noche y le tocó cubrirlo, y con esa llamada pasan dos cosas. Por un lado, Tsubaki confirma que la chica del teléfono era Akane, y como ya venía sospechando desde antes, decide preguntarle directamente a Yamada si esa chica le gusta. Yamada no responde de forma clara, porque él nunca es directo con sus emociones, pero su reacción lo dice casi todo. No lo niega de inmediato, no se muestra indiferente, y eso para Tsubaki es una respuesta fuerte. Mientras tanto, la buena de Akane llega molesta al trabajo porque ese turno le cayó de sorpresa. Venía cansada, sin ganas de chambear y con la cabeza hecho un lío, pero al revisar su registro de llamadas, ver el número de llamada, se le cambia un poco el ánimo. Ella empieza a preguntarse por qué no ha avanzado más con él, porque Yamada está ahí y poco a poco se ha vuelto más abierto y más importante para ella, pero todavía se siente atrapada entre lo que pasó con su ex y lo que empieza a sentir. Así que intenta sacarse esas dudas de la cabeza y sigue trabajando. Al día siguiente, Akane llama a Runa para avisarle que no podrá conectarse al juego porque está muy engripada. Yamada está presente cuando Runa recibe la llamada, así que se entera de que Akane está enferma. Después vemos a la propia Akane pasando el malestar sola en casita, débil, con fiebre y sin energías. Y como no tiene nada listo, decide salir a comprar algo con las pocas fuerzas que tiene. Ya demasiado tarde se le ocurre que pudo pedirla por delivery, pero ya estaba fuera. Intenta tomar una bicicleta para ir a comprar, pero el cuerpo no la deja. Se cae e intenta acomodar sus cosas y termina desmayándose. Y justo en el peor momento aparece Yamada. Él la encuentra y la ayuda, mientras Akane, medio consciente y medio dormida por la fiebre, empieza a disculparse. Porque claro, en su estado ni siquiera sabe determinar si Yamada sí está ahí o solo lo está imaginando. Mientras eso pasa, los amigos de Yamada intentan llamarlo, pero él no contesta y ya sabemos por qué. Tsubaki, al notar que no responde, piensa que tal vez Yamada está con otra chica. Su amigo intenta empujarla un poco a aceptar lo que siente porque sabe que ella está enamorada del chico, aunque no lo diga de frente. Entonces Tsubaki empieza a recordar cómo lo conoció. En aquel momento, ella entró al salón para ver al jugador de su escuela con quien había coincidido en una partida en línea. Ahí se encontró con Yamada, un chico despreocupado, tranquilo y demasiado guapísimo, pero lo curioso es que no llegó a halagarlo, al contrario, le dijo de frente que ella creía que él hacía trampa. Tremendo chitero, tremendo hacker. Con la excusa de verlo jugar y comprobarlo, terminó entrando a la habitación de Yamada para observarlo en acción, y ahí se dio cuenta de que no era trampa, el tipo simplemente era demasiado bueno. Después de verlo jugar, Tsubaki le dijo que podría dedicarse a eso profesionalmente. Ese recuerdo le pesa en el presente, porque así como ella llegó de forma inesperada a la vida de Yamada, también podría llegar otra chica y ocupar un lugar importante para él. Luego volvemos a Tsubaki sola, entrando en otro recuerdo. Ella veía como a Yamada se le confesaban varias chicas constantemente, pero él las rechazaba todas. Eso le hacía dudar, incluso llegó a escuchar rumores de que tal vez Yamada no era de ese bando. Así que, aunque no se atrevió a preguntarlo de forma tan directa, terminó acercándose al tema, preguntándole si alguna vez había tenido un primer amor. Yamada simplemente suspiró y respondió que no. Tsubaki se puso nerviosa por tocar el tema tan personal, pero esa pregunta abrió otra conversación. Yamada le explicó que, aunque nunca se enamoró de niños, sí que conoció a una chica en primaria que sufría acoso en su salón. Como ella casi no iba a clases por miedo, él se encargaba de llevarle las cosas desde la escuela hasta su casa. Y cuando la niña se iba a clases, si Yamada no estaba cerca, se sentía
desorientada, dependía mucho de él, pero con el tiempo toda esa situación terminó en un cambio de escuela. Yamada recuerda especialmente la última vez que habló con ella. La niña le preguntó algo muy vulnerable, buscando quizás una promesa de que él seguiría a su lado, pero Yamada, siendo tan honesto y literal, le respondió que en el futuro posiblemente no estarían juntos. La niña se puso a llorar y Yamada entendió que sus palabras, aunque no estuvieran con mala intención, podrían lastimar mucho. Y ahora, con Akane entrando cada vez más en su vida, esa distancia que él pone con las palabras empieza a volverse mucho más difícil de mantener. Mientras tanto, volvemos con Yamada y Akane. Akane estaba tan mal por la fiebre que ya no podía ni mantenerse despierta. Yamada intenta darle un poco de agua, pero se da cuenta de que ella ni siquiera tiene fuerzas para eso. Así que, viendo la situación, le pide como puede su tarjeta de salud para llevarla al hospital. Yamada no lo piensa demasiado, la lleva de su casa al hospital y luego del hospital de regreso a su casa, y durante todo ese tiempo se queda a su lado. Akane, entre la fiebre y el cansancio, apenas entiende lo que está pasando. En su cabeza cree que quizás está soñando con Yamada, porque le parece demasiado real que él esté ahí, cuidándola de esa manera. Pero cuando por fin se recupera, se da cuenta de que no fue un sueño. Yamada está ahí, sentado a su lado, rendido de sueño, después de haber pasado toda la noche en vela. Akane se queda completamente sorprendida, entonces abre la ventana para bajar un poco la temperatura, pero esta vez no es solo por la fiebre, es porque Yamada está tan cerquita que la pone nerviosa. Cuando el tipo despierta y la ve levantada, le dice que vuelva a acostarse. Después de todo lo que pasó, necesita seguir descansando. Luego le explica cómo se desmayó, cómo la llevó y cómo estuvo pendiente. Akane empieza a llorar. Se siente culpable por haber pensado que Yamada era una persona fría, porque después de todo lo que hizo por ella, entiende que en realidad es todo lo contrario. Puede ser serio y seco, pero no es alguien indiferente. Yamada no sabe muy bien cómo reaccionar, pero Akane nota un libro que está leyendo, uno sobre cómo superar una ruptura. Eso la sorprende y le dice que aunque Yamada quizás esté del lado de los que rompen corazones, seguramente tampoco debe ser fácil para alguien tan bueno rechazar a otras personas. Al escuchar eso, Yamada recuerda a la chica de su infancia, la niña a la que hizo llorar. Entonces le dice a Akane que él no es una persona tan buena, pero Akane le responde algo muy honesto. Le cuenta que cuando Takuma terminó con ella, él puso una cara parecida, una cara de culpa, de incomodidad, de alguien que ya había tomado una decisión pero tampoco quería hacer más daño, y por eso Akane aceptó el dolor, porque pensó que llorar o reclamar no iba a cambiar nada, así que prefirió despedirse con una sonrisa. Y el chile bastante bien por Akane, cuidando bastante su orgullo y su dignidad. Eso hace que Yamada recuerde otra parte de aquella chica de su pasado, porque sí, él la hizo llorar, pero también se acuerda de cuando ella se despidió de él. Lo hizo con una gran sonrisa, agradeciéndole por haberla acompañado durante todo ese tiempo. Sin darse cuenta, Akane termina ayudando a Yamada a ver ese recuerdo de otra manera. Mientras tanto, Tsubaki está conectada en el servidor esperando que alguien aparezca, pero del otro lado, Akane y Yamada están viviendo un momento mucho más íntimo. Todo empieza con algo simple. Akane se toma un yogur y le pasa el envase a Yamada para que lo tire, pero de pronto le da un calambre en la pierna. Como no puede estirarla bien para que se le pase, Yamada se sube a la cama para ayudarle a estirarla. Y claro, si alguien hubiera abierto esa puerta en ese momento, la escena que habría visto sería bastante comprometedora, pero para ellos no es eso. Akane está nerviosa, sí, pero también empieza a sentirse más tranquila, porque Yamada la está cuidando con una naturalidad que poco a poco le va quitando esa inseguridad. Y entonces Yamada se queda mirándola fijamente. Akane se pone tensa porque por un segundo parece que él va a hacer algo más, pero no. Yamada simplemente toma la cucharita del yogur que había quedado cerca de ella. Sí, nos hizo tremendo baiteo. Después llega el momento de despedirse. Akane se siente apenada por todos los problemas que causó, sobre todo porque Yamada tendrá que ir a clases sin haber dormido bien. Pero mientras él se prepara para irse, Akane no entiende por qué su cuerpo se siente tan aferrado a él. No quiere que se vaya, pero no quiere decirlo. Yamada termina de ponerse los zapatos y se despide, pero el ambiente se siente tan extraño y cargado de cosas que aún no se han dicho. Akane se queda sola con un revoltijo de sentimientos y ya no puede ignorar nada tan fácil. Después recuerda todos esos momentos lindos con Yamada, ese amigo de juegos que cada vez se siente menos como un amigo. Más tarde llega Momo para llevarla de compras y ayudarla un poco. Cuando se entera de todo lo que Yamada hizo por Akane, no puede evitar pensar que su amiga está demasiado ciega, porque desde afuera todo es tan evidente. Ese chico le importa y bastante,
mensaje. Momo se pregunta si Akane no se da cuenta de que le gusta Yamada o si después de que Takuma la terminó simplemente se olvidó cómo se siente enamorarse, pero no la presiona, deja la conversación para luego. Ya sola, Akane prepara algo de comida y recibe un mensaje de Yamada. Él le dice que está bien y que no se contagió de la gripe, y eso tranquiliza a la chica. Luego empieza a pensar que podría prepararle como agradecimiento, porque después de todo lo que él hizo, siente que una simple comida no es suficiente. Después recibe otro mensaje, esta vez de Runa, quien también se preocupa por ella. Más tarde, ya cansada de estudiar, Akane decide conectarse al jueguito para ver quién entra. Ahí aparece el avatar de Eita y también el de Tsubaki, quien escogió un paladín igual que Akane. Y aunque todavía no se conocen bien, al menos en ese primer momento tienen algo en común. Eita las observa interactuar, como si quisiera ver qué tipo de dinámica se va a formar. Luego, durante una batalla contra un jefe, Eita las deja pelear por su cuenta, pero como ambas todavía están muy lejos de dominar sus personajes, tardan tanto que el monstruo simplemente se aburre y se va. Al final, Akane se queda ahí, mirando al cielo del juego y observando a sus nuevas compañeras. Después de la partida, Akane y Tsubaki siguen conversando dentro del juego, y mientras hablan, Tsubaki empieza a imaginar que quizás esa chica con la que estaba hablando es la misma que vio en la escuela junto a Yamada, o sea, la que le está bajando al vato. Después, cuando Akane ya no está, Tsubaki se queda hablando con Eita, y ahí empieza confesando algo que le pesa. Se arrepiente un poco de haber entrado al juego por una razón egoísta, porque no llegó al FOS por amor al gremio. Ella entró porque quería acercarse más a Yamada, pero al ver a todos en el gremio tan amables, su forma de verlo cambia. Empieza a sentirse culpable por haber entrado con esa intención. En el fondo, Tsubaki sabe perfectamente lo que pasa. Le gusta Yamada, pero no se atreve a dar el paso. Eita la escucha, aunque parece que no entiende nada, o más bien, se hace el que no entiende. Luego vemos a Akane hablando por teléfono con Yamada. La excusa era preguntarle sobre el jefe final que enfrentó en el juego, pero la conversación se alarga por horas. Hablan de cosas del juego, de estrategias, de detalles, y sin darse cuenta, Akane se queda pegada al teléfono durante mucho más tiempo de lo esperado. Al final, antes de cortar, Akane termina diciéndole la verdad. Le dice que en realidad lo llamó porque quería escuchar su voz. Y cuando cuelga, se queda mirando sus manos, preguntándose por qué le están temblando. Así que, llena de sentimientos encontrados, llama de inmediato a Momo porque necesita hablar con ella. Pero Momo la detiene y le dice que mejor se vean en persona. Pasa una semana y Akane llega a un restaurante bastante bonito. Le pregunta a Momo qué hay de malo en ella, y aunque no lo dice tan claramente, en el fondo también hay otra razón. Quiere convertirse en alguien capaz de gustar la Yamada. En eso llega el mesero a tomarles la orden. Akane, como está demasiado metida en sus pensamientos, no sabe qué pedir y termina eligiendo lo mismo que Momo. Lo que ninguna de las dos nota al principio es que el mesero que las atendió era Eita. Las chicas siguen hablando, pero la conversación se interrumpe cuando aparecen unos chicos que Momo había conocido en una de sus citas. Ella se había alejado de ellos porque eran bastante molestos, y apenas llegan queda clarísimo por qué. Sin pedir permiso se sientan con ellas y empiezan a incomodarlas. Akane y Momo ya no pueden seguir hablando tranquilas porque estos tipos se meten en la conversación. Entonces llega Eita con el pedido y al notar la situación pregunta con mucha seriedad si todos venían juntos. Akane al verlos se alegra muchísimo porque entiende que puede ayudarles a salir de ese momento. La otra mesera también se da cuenta de lo que pasa y Eita les insiste a los chicos que busquen otra mesa, pero como ellos no hacen caso por las buenas, Eita cambia completamente el tono, y con esa actitud los tipos por fin entienden. Después de ver esa escena, Momo queda impresionada, tanto que empieza a pensar que quizás jugar al FOS sí sería una opción para encontrar pareja, porque al menos ahí Akane conoció a gente bastante decente. Más tarde, cuando el restaurante cierra, una compañera invita a Eita al karaoke, pero él rechaza la invitación porque tiene que ir a buscar a su hermanita. En ese momento se vuelve a encontrar con Akane. Eita aparece con su personalidad alegre, pero Akane esta vez se acerca a él con una intención más seria. Antes de decirlo, recordamos un poco cómo empezó todo para ella dentro del juego. Akane conoció a la princesa Ruri en uno de sus peores momentos, justo después de romper con su ex, y aunque en ese entonces no sabía que Ruri era Eita, esa persona la escuchó, la acompañó y fue parte importante de su recuperación. Por eso ahora Akane decidió llamarlo. Necesitaba a alguien que estuvo ahí desde el inicio de su desastre amoroso, y aunque le cuesta soltarlo, Akane por fin le dice que está enamorada. Al principio se traba y se pone nerviosa, no logra decirlo con claridad, pero Momo le ayuda a terminar la frase, y así frente a las dos personas que le ayudaron a superar su corazón roto,
Akane acepta lo que lleva días sintiendo. Le gusta Yamada. Eita al escucharla le da un consejo simple, que sea directa. Le dice que si siente eso por Yamada, lo mejor es confesarlo sin rodeos, y que si al final él la rechaza, no se va a quedar sola porque ellos estarán ahí para consolarla. Y eso anima a Akane, porque el miedo al rechazo sigue ahí. Claro, después de lo que vivió con Takuma, no es tan fácil abrir el corazón. Después de dejar a sus amigos, Akane se va con la decisión más clara. Va a confesarle sus sentimientos a Yamada. Y apenas Akane se marcha, Momo no pierde tiempo. Como buena amiga que vino a dar apoyo emocional, pero tampoco está peleada con las oportunidades, se le insinúa a Eita de forma bastante directa. En fin, volvemos con Akane. Después de aceptar que estaba enamorada, se arma de valor y llega directamente a su casa. Cuando Yamada abre la puerta, se queda sorprendido al verla ahí, porque claramente no esperaba su visita. Akane está a punto de decirle todo, ya lo tenía en la punta de la lengua y esta vez quería hablar sin rodeos, pero justo cuando parece que por fin va a confesarse, aparecen unos abuelitos haciendo un tremendo escándalo e interrumpen el momento con sus gritos, o sea que el ambiente romántico se fue al traste en apenas unos segundos. Yamada entonces le dice a Akane que si tiene algo que decirle puede contárselo de camino al metro porque él tiene que ir a la academia. Y hasta aquí vamos a dejar esa parte de resumen. Chicos, se viene lo mejor de este anime, así que por favor dejen su like, comenten, compartan y por favor vean los videos que les estoy dejando en pantalla. Son otras tremendas historias que estoy seguro que les van a encantar.